Hola chicas y chicos, bienvenidos a una clase más de estos lunes de Curnes. En este taller estamos hablando acerca de cómo vender nuestros amigurumis. En la clase anterior o lunes anterior aprendimos un poquito de cómo colocar el precio justo a nuestros amigurumis y hablamos de vendo barato o vendo caro. En este taller, en esta clase, vamos a estar hablando acerca de cómo empacar nuestros amigurumis y la presentación, que es muy importante. Vamos a arrancar. Si no te has visto las clases anteriores, te las dejo aquí en la lista de reproducción que te va a aparecer y arranquemos con este nuevo curso. Voy a hablarte de 3 cosas importantes a la hora de empacar y de entregar tus amigurumis o tus tejidos. ¿Listo? Primera cosa, punto número 1, y es acerca del empaque. Hay diferentes formas de empacar nuestros amigurumis. Una de ellas es en bolsas, otra de ellas es en caja y otro de ellos es en papel, en bolsas de papel, que también las venden en un color craft, un color cafecito. ¿Listo? Hay varias formas de empacarlo. Lo importante es que lo sepas empacar con una presentación muy linda, porque la primera impresión siempre es importante para nuestros clientes. ¿Cómo les llega el amigurumi a nuestros clientes? Sobre todo si lo vas a enviar fuera de tu ciudad. ¿Listo? Si lo vas a enviar con una transportadora que demora muchos días. ¿Cómo lo empaco yo de forma personal? Es con una cajita de las que venden ya realizadas. No la realizo. Inicialmente, cuando inicié mi emprendimiento, realizaba yo misma las cajas con cartón. El cartón que vendan en tu ciudad puede ser uno delgadito, no tan grueso. Y lo realizaba yo misma con las medidas de mi amigurumi, la medida de largo y la medida de ancho. Después encontré con el tiempo un distribuidor de cajas acá en mi ciudad que tiene la medida exacta, a la cual siempre utilizo y me quedan mis amigurumis. Como ustedes ven, mis amigurumis siempre son de un promedio del mismo tamaño. A veces realizo unos más grandes, pero muy rara vez. Y encontré estas cajas que me caen de perlas y son fenomenales. Son unas cajas blancas, completamente blancas, que podemos nosotras personalizar. ¿Cómo lo vamos a personalizar? Ya más adelante te voy a hablar de esto. Lo importante es que lo empaques, bien sea en una bolsita transparente que se vea el amigurumi, de estas que le ponemos moñitos, lazos, que le ponemos también un papel que queda muy hermoso, papel de colores. Y la idea es que lo empaques muy bien y quede muy presentable. Cuando yo lo empaco en cajas, le coloco un papel seda blanco también dentro de la caja para cubrirla. ¿Listo? Lo segundo que vamos a hablar en este tema de el empaque, cómo empaco mis amigurumis, es el olor de nuestros peluches, de nuestros amigurumis. Cuando entramos a una tienda de peluches que no son amigurumis, sino de peluches normales, siempre tienen un olor característico, siempre tienen un perfume muy característico y nosotros podemos incluirle eso a nuestro amigurumi. Ve a la perfumería más cercana que tengas y te van a vender un perfume especial para peluches. Di que es para peluches y le echas simplemente un spray cuando lo hayas terminado, cuando ya lo vayas a empacar para enviarlo al cliente, para que cuando el cliente lo destape, lo abra, salga ese olor característico de los peluches. Entonces ese es un tip, el segundo que te doy para la hora de empacarlos. Lo tercero que quiero hablarte es de las etiquetas y tarjetas. En este punto de las tarjetas quiero detenerme un poco porque es un poco extenso, pero quiero darte unas ideas y unos consejitos fabulosos para las tarjetas de presentación y tarjetas de marca. También escribí tarjetas de agradecimiento. Bueno, hay muchas clases de tarjetas que podemos incluir en nuestro empaque. Sobre todo te recomiendo que le coloques tarjeta de presentación para que el cliente encuentre fácilmente tu número, tu marca en Instagram, en Facebook, en redes donde tengas tu negocio, tu emprendimiento digital.
También incluye donde te encuentres en Pinterest o en estas redes sociales. Es muy importante esa tarjeta de presentación para que el cliente te recomiende y si es necesario pues la obsequie a alguien y sepa de quién fue el obsequio. Y también una idea que utilicé por un tiempo fue las tarjetas de cliente VIP. Son fenomenales. Son aquellas tarjetas que por detrás de tu presentación de tu logo, del logo de tu marca, que ya lo creamos anteriormente en las clases anteriores, le colocamos unos cuadritos que el cliente cada vez que adquiere algo, que hace una compra, puede tener un obsequio. Yo lo hice por 10 compras en el año. El cliente en diciembre, en las navidades, en las fiestas navideñas, podía reclamar un obsequio si durante todo el año había hecho 10 compras. Es una idea que me encantó y la utilicé por 2 años seguidos y me fue súper bien. Otra tarjetita que puedes también, una ideita, es una tarjeta de agradecimiento. La he visto mucho que algunas artesanas lo hacen y es a puño, a mano, la escriben y la diseñan y escriben las gracias por la compra, por lo mucho que te sirvió esa compra, por haber aportado a tu negocio. Es una idea muy hermosa también que vi. No lo he hecho, pero ahí está la idea. Otra también es una tarjeta del origen de los amigurumis. Mucha gente compra amigurumis, pero no sabe de dónde vienen, no sabe de qué se trata esta técnica, no saben qué significan los amigurumis, entonces puede ser una opción. Otra opción, una tarjetita también de cómo lavarlos. Los clientes nos preguntan mucho si se puede lavar a mano, si se puede lavar en máquina, si se puede secar al sol, con qué tipo de jabón. Entonces hay muchas tarjetitas ya hechas en internet que podemos imprimir y introducir en nuestro empaque para que el cliente sepa cómo lavar el amigurumi que está comprando. Así que esto con las tarjetas es importante que tengas el logo ya hecho, la marca ya en tu Instagram, Facebook, tu página ya creada, para que cuando la coloques en la tarjeta los clientes te encuentren súper fácil y tu número de teléfono para que también te consigan súper rápido. Algo supremamente importante a la hora de hablar del empaque es que esto debe ir incluido en el costo de inversión, ¿no? ¿Recuerdas que en la clase pasada hablamos de cómo colocar el costo a tus amigurumis, cierto? Les enseñé la formulita de cómo hacerlo. Recuerda que todo esto que estamos hablando de las tarjetas, la caja, la bolsa, el papel, el empaque, todo esto debe ir incluido allí en el costo de inversión para que no se te escape nada y no estés perdiendo dinero. Así que inclúyelo. Consejitos con respecto al empaque. Yo mando a imprimir adhesivos para poner encima de la caja. En la tapa específicamente de la caja le coloco un adhesivo circular, puede ser de cualquier figura, pero de tu logo, del logo de tu emprendimiento. El logo de mi emprendimiento es este que ven aquí detrás mío, por aquí, por acá. Ese lo imprimo en un adhesivo, como es mi logo es circular, puede ser circular y fondo blanco, lo mando a imprimir en adhesivo y se lo coloco encima de las tapas de las cajas. Así que eso le da de una impresión de tu negocio. Hablemos un poquito de envíos. Los envíos son supremamente importantes porque por mucho que nos esmeremos y nos esforcemos en que quede ese amigurumi súper lindo, oliendo delicioso, la caja o el empaque espectacular con un lazo, un moño divino, aunque nos esforcemos muchísimo, si no eres tú misma o tú mismo el que lo entrega, se puede estar perdiendo todo nuestro esfuerzo. Porque la mensajería, el domiciliario,
La transportadora que utilices puede estar dañando completamente tu empaque, puede estar dañando completamente todo tu esfuerzo en la personalización de tu empaque. Es muy importante que sepas escoger la transportadora, sobre todo si es fuera de tu ciudad. Si es dentro de tu ciudad y tú misma los estás haciendo las entregas, perfecto, porque tú te cercioras de que llegue completamente como tú lo empacaste. Pero si es por fuera, escoge una transportadora. Recomendaciones que te doy: escoge una transportadora que sea confiable mucho antes que ser económica. Yo sé que siempre buscamos la economía para el cliente, siempre buscamos una transportadora que no le cobren tan caro cuando incluyen el valor o cuando ellos lo cancelan pago contra entrega, pero es mejor buscar una confiable, que sepas y que ya hayas hecho prueba de que les llega completamente intacto como tú lo envías. Entonces, en eso hay que prestar mucha atención. Y la tareita para la libreta que tenemos en este taller de venta de amigurumis. Vamos a colocar allí en la libreta cómo diseñamos las tarjetas. Es muy importante que le hagas un diseño a la tarjeta. No simplemente coger un papel y escribir mi número, mi página de Instagram, sino que le hagamos un diseño llamativo, que tenga el logo de tu emprendimiento. Entonces es muy importante que busques páginas en internet con las que puedas diseñar la tarjeta. Yo te recomiendo, para diseñar las tarjetas, la que te recomendé en la clase anterior, donde hablamos sobre la fotografía, la imagen en la que vende. ¿Recuerdas? Te coloqué el link acá abajo de Canva y les puse por ahí el logo de Canva. Te la recomiendo muchísimo para realizar las tarjetas, bien sea de tu emprendimiento, de la tarjeta de presentación, o bien sea las tarjetitas de agradecimiento o las tarjetitas de cómo lavar los amigurumis. Todo esto lo puedes hacer ahí en Canva, te la recomiendo, ¿listo? Y por último, quería anunciarte que para el próximo lunes, el próximo Curnes, que tenemos la clase número 5 y ya última, vamos a estarla realizando en vivo. Si te quieres unir y hacer esta clase en vivo junto conmigo, te espero el próximo lunes. Hora Colombia, la estaré colocando por aquí. Acá en el canal nos estaremos colocando en transmisión en vivo para que te unas y puedes buscar en internet. Buscas la diferencia de horario que tenemos, pues esta hora que te coloqué es la hora Colombia, pero puedes buscar en internet de acuerdo a tu país en qué horario va a ser, de acuerdo al cambio de horario. Pero espero que te puedas unir porque allí estaremos despejando dudas, preguntas, todo lo que quieras preguntarme acerca de cómo vender los amigurumis, de las clases anteriores, de las siguientes. Y también vamos a estar hablando un poquito de cómo publicar y dónde publicar. Cómo publicar tus ventas y dónde publicarlas, porque hoy en día hay muchísimas redes donde podemos publicar. Y vamos a hablar de cómo hacerlo, cómo debemos escribir, qué debemos escribir en la foto, en la descripción, muchas cosas. Vamos a estar cerrando esa clase 5 en vivo, así que las espero. Nos vemos en el siguiente Curnes en la transmisión en vivo. Bye, bye.